Pues seguimos hablando de historia de México en la que pues ya habíamos marcado todo lo que estaba relacionado con Luis Echeverría en la presidencia, en la que él en determinados momentos de su sexenio empezó a tomar el papel de embajador político para proyectar esa imagen que tenía él en el que pues hacía toda esa situación en compañía de su esposa María Esther y de un cortejo impresionante. El presidente que había salido de la Ciudad de México el día jueves 29 de marzo por la mañana luego de ser despedido por masas de obreros y burócratas acarreados con pancartas banderistas, porras, canciones repetidas por grandes coros y músicas de mariachi en todo lo que llevaría el tiempo que hizo en uno de sus viajes a Ottawa, Canadá, pues aquí se fue marcando. Las dos sonrisas se encuentran al pie de la escalerilla, comentaba. Dos manos se estrechan Canadá y México. México y Canadá cumple así una de las citas. Los miembros de la comitiva oficial Emilio O. Rabasa, secretario de Relaciones Exteriores, Alfonso Guzmán Neira, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Enrique Olivera Santana, presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Rafael Udarneta, embajador de México en Canadá y general de brigada DME, Jesús Castañeda Gutiérrez, jefe del Estado Mayor Presidencial, Joaquín Bernal, embajador y director general de ceremonias, toda esa comitiva que fueron con él en la que se originaban pues esos grandes gastos y que va a ir marcando pues todo ese derroche que se hacía en esas épocas. Vamos a hablar ahorita cómo va a entregarle Echeverría pues la nación le entrega a México a su compañero, a López Portillo. Cosas que en ese momento estaban suscitándose y que va a ir marcando pues todo el perfil de José López Portillo. Llamado José Guillermo Abel López Portillo y Pacheco, va a nacer en la Ciudad de México el día 16 de junio de 1920. En la Ciudad de México el 17 de febrero del 2004 va a morir, él siendo abogado, profesor, escritor y político mexicano que se va a desempeñar de presidente de México desde el día 1 de diciembre de 1976 en la que al 30 de noviembre de 1982 y que va a cubrir el periodo en lo que Luis Echeverría va dejando eh, y va a pues a tener toda esta trayectoria pues en cuestiones de su vida, de sus acciones, pero ante todo durante el mandado que sucedieron pues hechos como la concentración, la petrolización de la economía, la aplicación de la reforma política inicial para ir democratizando al país a primera vista. El Papa Juan Pablo II, en el terreno económico durante su gobierno, México experimentó en apenas un par de años el más alto crecimiento económico en México y que sería pues ese crecimiento económico nacional en su historia seguido de una grave caída, la primera en la segunda mitad del siglo XX debido a una política monetarista y una depilación de todos los recursos públicos provenientes principalmente de los excedentes en cuestiones del petróleo. Porque aquí en los tiempos de López Portillo, donde pues se ve por medio de las caricaturas de la política me da risa en la que se va plasmando toda esta situación de despilfarro en la que se hizo pues todos estos situaciones pues la súbita caída de los precios del petróleo
que serían en el invierno de 1981, va a ir desencadenando una crisis económica y financiera que se agravó hacia el final del gobierno de López Portillo, al tiempo que iría pues aumentando en cierta forma la tasa de interés por parte del gobierno estadounidense, que iría incrementando en forma, pues se puede decir, vertiginosa la deuda externa de México, en el que había recurrido pues al financiamiento externo para en determinado momento desarrollar la reserva petrolera que había sido descubierta, de forma tal que hacía casi a finales ya del sexenio el país tenía una deuda externa, se puede decir, más grande del mundo. En este contexto y en los últimos meses, su gobierno hubo una gran fuga de capital masiva en la que 3 meses antes de que concluyera su administración, López Portillo va a decretar la nacionalización de la banca y el control de cambios. Todo esto que sería pues esa grave crisis económica aunada a los caos de corrupción y de nepotismo que envolvía todo ese gobierno, que haría López Portillo uno de los presidentes más controversiales en la historia nacional, además de ser el último presidente identificado con la corriente del nacionalismo económico, puesto que su sucesor emprendería un viraje hacia el neoliberalismo en esa época. Fíjense en que en los primeros años y en su trayectoria se puede decir, pues cuando él era pequeño, como habíamos comentado, que él había nacido el día 16 de julio de 1920 en la Ciudad de México, en un seno de una familia política muy intelectual. Sus antepasados paternos pues procedían de una pequeña localidad española, de Caparroso en Navarra, algo de lo que pues él presumía con mucha frecuencia. Su abuelo José López Portillo y Rojas, que había nacido en 1950 y había muerto en 1923, fue ese distinguido escritor político que se llegó a desempeñar como diputado federal, senador, gobernador de Jalisco y secretario de Relaciones Exteriores durante todo ese gobierno del presidente Victoriano Huerta. Fue también miembro y director de la Academia Mexicana de la Lengua. Su padre, José López Portillo y Weber, de quien siguió pues su juventud el consejo de no ir tras el poder, pues pensaba que los defectos de un hombre honrado son exactamente eso, las cualidades de un político. Se dedicó en los campos de la milicia, la historia y las letras. Su estudio en cuestión de la licenciatura de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, él va a terminar sus estudios en 1946 de abogado, y en 1951 contrajo sus primeras nupcias con la pues señorita Carmen Romano, de cuyo matrimonio pues van a nacer 3 hijos: José Ramón, Carmen Beatriz y Paulina. Tras de ser él pues ese abogado litigante en todo el concepto de 1960, también va a empezar a desempeñarse como catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México, después de que su amigo íntimo de infancia, Luis Echeverría Álvarez, desocupara un espacio para la cátedra. Impartió también diversas clases, la teoría general del Estado moderno durante un tiempo. Lo hizo como profesor, que él daría clases a su futuro sucesor a la presidencia, Miguel de la Madrid. Fue su maestro. López Portillo fue maestro de Miguel de la Madrid. Asimismo, también impartió clases en el Instituto Politécnico Nacional, sería en 1961, y va a fundar
el doctorado en Ciencias Administrativas en la Escuela Superior de Comercio y Administración de dicho instituto, en la que se va a ir haciendo todo el inicio de su carrera política, que entró a la política en 1959 de la mano del Partido Revolucionario Institucional PRI, la organización que durante pues mayor parte del siglo XX dominaría de manera absoluta pues todo lo que sería la vida política mexicana, animado por el ideario del entonces presidente pues Adolfo López Mateos, que era una fuerte proyección e influencia para las generaciones que venían. Poco después escaló por la jerarquía de gobierno federal, pasando por la Secretaría del Patrimonio Nacional, la Oficina de la Presidencia de la República y la Dirección de la Comisión Federal en Electricidad. Ya en 1972 a 73 fue el director general de la Comisión Federal de Electricidad tras la renuncia de Hugo B. Marganey. En 1973 fue nombrado secretario de Hacienda y Crédito Público por el presidente Luis Echeverría Álvarez, hasta su renuncia y su postulación como candidato a la presidencia, que vendría más adelante en 1975, va a lograr hacerse pues una cartera financiera del país al ocupar el puesto de secretario de Hacienda, que sería en 1973 a 1975. Esto quebró las normas no escritas en lo que la economía nacional se definía por un titular en turno, que debería de ser un hombre avanzado en las finanzas estatales y guiando por criterios mayoritariamente técnicos. Al carecer López Portillo de esta experiencia en cuestiones económicas, su nombramiento ponía a la dependencia al servicio de la conveniencia y las decisiones políticas del presidente, pues Luis Echeverría Álvarez, que declaró que a partir de ahora la política económica se decide en Los Pinos, así se decía. Durante esta época, López Portillo era informante de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA estadounidense, según se sabía al desclasificarse documentos secretos en el 2023. Seguía así los pasos juntos tanto como de Echeverría como de López Portillo y Adolfo López Mateos, que también habían tenido vínculos en esa época con la CIA. Todo lo que sería esta elección de 1976, López Portillo fue el único candidato en la elección de 1976 que contó con el registro oficial. En aquel tiempo, los mandatarios emanados del PRI escogían personalmente a los sucesores, y López Portillo fue la opción del presidente Luis Echeverría, y de nuevo haciendo valer esa añejada amistad y rompiendo también con los pronósticos que el secretario de Gobernación fuera elegido natural, quedándose eh, en el camino pues no pudo acceder Mario Moya Palencia. Los siguientes meses López Portillo va a realizar una campaña bajo el lema La solución somos todos, pero sin adversario eh, alguno. Pues el único partido verdaderamente opositor con el registro en el derechismo, Partido Acción Nacional PAN, no presentó candidato debido a fuertes divisiones internas. La izquierda, por su parte, al estar proscrito el Partido Comunista Mexicano, PCM, se aglutinaba en las universidades públicas y en las guerrillas urbanas o rurales, y lanzó de manera simbólica a uno de sus líderes históricos sindicalistas, Valentín Campa, que obtuvo casi 1 millón de votos y fue declarado no válido. Tras toda la elección de López Portillo, que impulsó la reforma política en 1977, orquestada por el secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, la cual pues representó el primer avance fehaciente para que México transitase con un régimen de partido hegemónico a uno de los
vivimos en el poder partido y compartido. Ya cuando él va a ser presidente de México, rodeado de la polarización y todo ese desorden, ese legado por las administración, tanto de Luis Echeverría, el día 1 de diciembre de 1976, José López Portillo va a tomar la posición como presidente de México y pronunciando un discurso, en un principio se ganó pues el apoyo, la confianza por parte de ciertos sectores por sus intereses conciliatorios y el abandono de la retórica demagógica y gran elocuente que, que premió con todo el sexenio pues anterior. Esta proyección de gobierno que se dividía en tres partes, 2 años de recuperación, 2 años de consolidación y 2 años de crecimiento acelerado y para ir pudiendo lograr ungir a superar pues todas esas discrepancias avanzadas. Hagamos una tregua inteligente para recuperar nuestra seriedad y no perder el rumbo, comentó. Podemos hacer nuestra patria un infierno o un país donde la vida sea buena. Enseguida pidió una emocionado perdón a los desposeídos y marginados por el fracaso del Estado en aceptar o sacarlo de su postración, lo que expresó pues cambiar a su gobierno, bordando así un momento memorable dentro de el devenir político contemporáneo que se estaba haciendo pues en esos tiempos. Empeoró los primeros tiempos, se encarecieron por los rumores sobre el activismo del expresidente Echeverría, recogiendo y amplificado por Reyes Heroles, pues quien sostenía esa rivalidad con el anterior titular del Ejecutivo, que mediante el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, ya en la presidencia de estrechos colaboradores, impuso un gabinete entrante en el poder legislativo, buscando siempre seguidores, influyendo en el ámbito de decisión con una agenda propia, violando otra pauta básica del predominio presidencial en la misma época, misma que exigía de los mandatarios en retiro un desapego sin cortapisada de una política nacional, lo cual llevó a López Portillo a prescindir de ciertos personajes. Los caos más evidentes fueron pues Porfirio Muñoz Ledo en la cartera de Educación y la del presidente del Congreso, Augusto Gómez Villanueva, al encarcelarlo a, encarcelar a funcionarios de aquel periodo como Eugenio Méndez Docurro y Félix Barra García, secretario de Comunicaciones y Transportes de la Reforma Agraria, respectivamente, y así como el exdirector de ese fideicomiso del Bahía de Banderas, Alfredo Ríos Camarena, y al del Instituto del Café, Fausto Cantú Peña, y al enviar fueron al mismo Echeverría como embajador a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de Ciencias y Cultura de la UNESCO, fue en 1977 a 78 ante la apartada Australia como un recurrente de la Nueva Zelanda y Fiyi, aniquilando así cualquier intromisión en su gobierno. Esa fue la jugada que va a hacer López Portillo. En lo financiero, toda esta situación pues realmente era muy difícil. En general, dado que apenas unos días antes de entrar a funciones se realizó pues una devaluación muy severa que el país hubiera vivido hasta esas fechas, y se obtuvo un préstamo del Fondo Monetario Internacional con el acuerdo de ejercer un presupuesto reducido y mantener bajos los salarios constreñidos por los malos manejos de sus antecesores. Y ante aquella
disposiciones, López Portillo se mostró pues prudente en cuanto a gastos e inversiones que se referían, pero todo cambiaría cuando, como una secuela de la guerra del Yom Kippur, los países árabes interrumpieron la venta de petróleo a los Estados Unidos y a Europa Occidental con el apoyo brindado a Israel. Esto junto al descubrimiento pues de nuevos yacimientos en Chiapas, en Tabasco, y de la rica sonda de Campeche, catapultó a México como el primer exportador de crudo, lo que haría que permitió que el Producto Interno Bruto se elevara casi a un 8% anual y que la tasa de desempleo se redujera en un 50%. México, país de contraste, ha estado siempre pues acostumbrado a la administración tanto de carencias y crisis. Ahora, con el petróleo y con otro extremo, teníamos que acostumbrarnos pues a la administración en cuestión de la abundancia. Fue el reto de promesa la vez en que el presidente acuñó e hizo patente a la sociedad ante una inesperada jauja, aderezado con pues buenas nuevas, con una perla de egocentrismo que le embargaría sin remedio. Soy la última oportunidad de la revolución, comentó. En un plano cultural, José López Portillo realizó esfuerzos desde su investidura para desaparecer al Instituto Nacional de Bellas Artes por considerarlo burocratizado e incapaz. Algunas versiones apuntan que el objetivo de la maniobra pudo haber sido colocar a su entonces esposa Carmen Romano y a su hermana Margarita López Portillo, que ocupó la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación y en control del sector cultural estatal mexicano. Al, al encontrar pues oposición a dicha decisión, fundó una estructura institucional que funcionaba pues de manera paralela con el Instituto Nacional de Bellas Artes llamado Fondo Nacional para las Actividades Sociales, FONAPAS, mismo que contó con actividades tanto culturales y el presupuesto paralelo. Pues al principio el Instituto Cultural del Estado, pero bajo la dirección de Carmen Romano, el segundo intento de López Portillo hacia el Instituto Nacional de Bellas Artes sería convertirlo en un organismo copiado del National Endowment de Artes de los Estados Unidos como un fondo autónomo en el control de discrecional en lo relacionado al Ejecutivo. El día 24 de septiembre de 1981 emitió él un decreto presidencial para crear el Instituto de Investigación Dr. José María Luis Mora para impulsar las investigaciones en historia y ciencias sociales que estarían en México. Todo lo que estaría en ese plano en la que pues se harían diferentes situaciones y que con el país en cuestiones de la presidencia, que en esa época estaba el presidente Jimmy Carter, en lo que sería en 1977 comenzó el restablecimiento en todo lo que sería las relaciones diplomáticas de México y el régimen encabezado por el rey Juan Carlos I, que presidido por Adolfo Suárez a 2 años del fin del franquismo y a 2 años del siendo designado como embajador de México en España el exsecretario eh, al presidente Gustavo Díaz Ordaz, que lo van a mandar a, como embajador a España. Ante esta designación, Carlos Fuentes, embajador de México en Francia, decidió renunciar, argumentando que no iba a reunirse ni quería ponerse a nivel de quien enseñaba que él señalaba como responsable de la matanza estudiantil del día 2 de octubre de 1968. Al conocer la noticia, López Portillo ofreció la embajada vacante a Echeverría,
quien prefirió la representación de México ante la UNESCO con sede en París, en donde pues permanecería él hasta 1978. Ya en enero de 1979, López Portillo auspició la visita del Papa Juan Pablo II, luego de la década de lejanía con la Iglesia Católica, autorizando el oficio una misa al aire libre, transmitida inmediatamente por televisión. En ese año, el gobierno mexicano también se impulsó al régimen nicaragüense de Anastasio Somoza Debayle, y tras la caída de este y el triunfo de la revolución sandinista, México participó apoyándose al sandinista e intentó mediar tanto en Estados Unidos y el nuevo gobierno nicaragüense, pero con el arribo de Richard Reagan a la presidenta norteamericana, el Departamento de los Estados protestó por el que llamó el intervencionismo mexicano centroamericano. México tuvo que desistir pues de ese intento de conciliación, mas sin embargo los nicaragüenses le otorgaron a López Portillo la medalla César Augusto Sandino en premio a pues el esfuerzo de favor del nuevo gobierno. Todo ese caso de Nicaragua, de Cuba, pues compartieron con México el interés de ver triunfar la revolución sandinista. Cuba había desempeñado pues un papel muy importante a favor de todo lo que estaba en la revolución nicaragüense y a través de la asesoría militar y el apoyo económico en el armamento. López Portillo pues aprovechó las relaciones entre México y Cuba que se venían gestando pues ya desde el año de 1975. Va a invitar a Fidel Castro a México para exponer la idea en que cada uno tenía en cuanto a Centroamérica, en especial a Nicaragua. Así, el día 17 de mayo de 1979, después de 22 años de no pisar territorio mexicano, el mandatario cubano se va a entrevistar con el homólogo mexicano en Cozumel, en Quintana Roo, formalizando la relación México y Cuba. La altitud del régimen mexicano y el apoyo de oposiciones de la dictadura salvadoreña culminó con el reconocimiento por parte del gobierno federal de México y Francia en el Frente Varabundo Mártir de Liberación Nacional como toda esa fuerza beligerante en El Salvador. Ya en 1981 propuso en pleno de la Organización de las Naciones Unidas el Plan Mundial de los Recursos Energéticos y fue galardonado con el premio al Príncipe de Asturias en la cooperación iberoamericana en su primera edición e investigó como caballero de la Gran Cruz adornada con el Gran Cordón de la Orden al Mérito de la República Italiana. A fines de ese año se va a ir organizando la cumbre Norte-Sur en la ciudad de Cancún para promover el diálogo tanto en países del primer y tercer mundo, en lo que sería todo esa situación. Cuando se viene ese desastre económico, en materia económica su administración se vería caracterizada sobre todo en la segunda mitad por tomar decisiones arbitrarias y financieramente ineptas, por detonar la crisis más severa de la historia de México. Desde la época de la revolucionaria, no solo repitió, sino aumentó los errores del periodo de Echeverría. El gobierno abnubilado por la ganancia del petróleo y la euforia en el mercado, guardó los propósitos pues en todo ese inicio en un cajón y transmitió con una banca extranjera una pleyades de préstamo irreflexivamente, pues todo para tratar de sufragar la exploración e infraestructura de explotación de uno de los depósitos petroleros. Puso en marcha proyectos de desarrollo condenados pues realmente al fracaso por una pomposidad y mala preparación. Toda esta alianza de producción, el Plan Nacional de Zona Deprimida y el Grupo Marginado,
en lo que sería el sistema alimentario mexicano y el Plan Global del Desarrollo, en el cual, más elocuente de todos, que fomentaría una obesa burocracia al crear nuevas secretarías en Estado y multitudes de organismos, adquiriendo y participando igualmente el más de medio millar de empresas, que junto con otras, una corrupción galopante, terminó solo por reducir a cero los excesos de petróleo, calculados 100.000 millones de dólares, que serían entre 1978 a 1981, sino por multiplicar la deuda externa ante el aumento de la tasa de intereses, añadiendo intrigas palacegas en la Secretaría de Programación y Presupuesto, en lo que marcaría pues toda una decadencia. Vamos a ir marcando todo lo que estaría involucrado en todo este periodo de López Portillo, en el que pues realmente pisoteó todas las ganancias que México pues había logrado, en la que por cuestiones de manejos mal enfocados en relaciones de la economía, por no saber manejar eso debidamente, hubo una caída pues brutal en esa época para México, en la que por frivolidades de López Portillo va a ir haciendo que con respecto a la moneda el peso fue tardíamente devaluado alrededor de un 400% como producto de otros episodios en los que vamos viendo el marco, toda esta trayectoria de López Portillo. Nos quedamos hasta aquí y vamos a seguir hablando más adelante de lo que aconteció en México.